Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bueno, estoy contento de que nos veamos un día más en el canal. Hoy día vamos a estudiar una parábola que muchas personas se basan en esta parábola para decir que hay vida después de la muerte y que hay tormento. Y me estoy refiriendo acerca del Hades y del seno de Abraham, que sale la parábola del rico y el mendigo. Hoy día vamos a estudiar esa parábola. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quería enseñar con esta parábola? Es literal. En primer lugar, mis queridos amigos, quiero poner, por ejemplo, algo que estaba tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál iba a ser el método principal que el Señor Jesucristo iba a predicar? Estaba profetizado y el mismo Señor Jesucristo lo mencionó. Aquí en San Mateo, capítulo 13 y el versículo 10, dice lo siguiente ahí en la escritura. Dice, propósito de las parábolas. Una parábola es una metáfora, es una ilustración que quiere entregarnos otro mensaje. Y acá dice claramente la escritura. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Interesante que el Señor Jesucristo, la gran cantidad de enseñanza que Él hizo, eran parábolas. Hoy día nosotros entendemos las parábolas, pero cuando Jesús mencionó las parábolas, la gente no las entendía, ni los discípulos entendían las parábolas. Pero la diferencia es que los discípulos iban donde el Señor Jesucristo para que Jesucristo le explicara las parábolas. Y ahí ellos entendían. Por eso los discípulos le dijeron, ¿por qué a ellos les hablas en ilustraciones, en metáforas? Versículo 11 dice, Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Acá no significa que el Señor Jesucristo era egoísta, que para algunos era la luz y para otros no, no. De ahí vamos a ver que no es lo que Cristo quiere decir, sino que los que realmente están interesados y iban donde el Señor Jesucristo, realmente ellos es lo que iban a entender. Tiene que haber un interés por entender, buscar la sabiduría de Dios. Versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Es decir, que el que tiene conocimiento de Dios y busca conocimiento de Dios, más va a tener. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Es decir, que no iban a entender el mensaje del Señor Jesucristo. Lo poco y nada que entendían, se iban a turbar, confundir. Por eso le hablo por parábolas. Porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ello la profecía de Isaías. Isaías había profetizado que el Señor Jesucristo iba a enseñar por ilustraciones, parábolas. ¿Qué es lo que dijo Isaías, el profeta? Dice acá, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oye pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sana. Entonces, el Señor Jesucristo va a ver corazones sinceros que quieran aprender acerca de Dios y mediante el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, el Señor nos da sabiduría para entender, relacionar las cosas de Dios. La Biblia es un todo. Para poder entender algo tenemos que ir a otros pasajes y se va armando este sistema, este rompecabezas, ¿ya? Ahora, mis queridos amigos, vamos a ir, hermanos y hermanas, vamos a ir a esta parábola, ¿ya? Vamos a ver varios aspectos de ella, que es una parábola. No se puede tomar esta parábola como literal. Vamos a leerla y después la vamos a explicar con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, ¿ya? El rico y Lázaro. Vamos a leer en nombre del Señor la parábola. ¿Qué les parece? Dice acá, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Vamos a ver primero, vamos a narrar primero la ilustración. Acá y de ahí vamos a ver los detalles. Acá en primer lugar dice de que había un hombre rico que se vestía de púrpura. De ahí vamos a ver qué significa esto de vestirse de púrpura. ¿Qué significa el color púrpura en la escritura? De lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Pero había también, dice, un mendigo llamado Lázaro. Este estaba, dice, echado a la puerta de aquel, lleno de llagas,
y ansiaba, dice, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún, dice, los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y la ilustración nos viene diciendo de que había un rico que hacía grandes banquetes, pero había una persona, un mendigo, que quería saciarse con las migajas, pero aún ni siquiera las migajas se la daban. Así que murieron. Y dice la escritura que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también murió el rico y fue sepultado. El rico, ¿cierto? Murió, fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Es bien interesante que noten acá dónde se encontraba él. Aquí la escritura dice que estaba en el Hades. Alzando sus ojos estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, es decir, que el rico que se estaba quemando, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también los males. Ahora está consolado aquí, y tú atormentado. Además, todo esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, dice, que envíes a la casa de mi padre, dice, porque tengo 5 hermanos, que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tiene, óigalos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Muy bien, ahora vamos a analizar un poquito, ¿cierto? Esta ilustración, vamos a ver los detalles que son muy interesantes. Bueno, en primer lugar, cuando el Señor Jesucristo comenzó a dar esta ilustración, Jesucristo estaba discutiendo con los fariseos. Si nosotros vamos a San Lucas capítulo 16 y el versículo 14, viene hablando acerca de la avaricia que tenían estos religiosos. Acá en San Lucas 16, versículo 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Cuando los religiosos del tiempo de Jesús escuchaban a Jesús, se burlaban de Jesús, porque eran avaros. Entonces el Señor Jesucristo, en este contexto, ¿cierto?, religioso, da esta ilustración, y ahora vamos a ir analizándola, porque esta historia era bueno primero leerla, y ahora analizarla con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, vamos a volver a leerla, porque Jesús dijo que hay que escudriñar las Escrituras. No podemos ahora aquí ir captando los detalles, ¿ya? Versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Bueno, acá si nosotros nos damos cuenta, una persona no se va a perder porque sea rico, no significa que los ricos, para ellos no es el reino de Dios, y para los pobres, ya que en la Biblia nosotros sabemos que había hombres ricos como Abraham, los reyes de Israel, Salomón, tantas personas ricas, así como pobres, realmente han creído en Dios. Pero vamos a ver, este hombre rico, vamos a notar que representa a los fariseos, a la clase religiosa. Porque en primer lugar dice que este hombre rico, ¿cuál era el color de su vestidura? Dice la escritura que era púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Vamos a ir al libro de Apocalipsis para ver, y de ahí vamos a volver acá, qué se representa en la Biblia el color púrpura, qué es lo que representa. Aquí cuando la escritura habla, en Apocalipsis 17, de la gran ramera, una iglesia que se ha prostituido por el dinero, que todo lo hace por bienes materiales, el Señor Jesucristo a esta mujer, miren lo que lo dice acá en Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 3, dice acá: me llevó en el espíritu, dice, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4, yo quiero que ustedes presten atención.
Aquí hay que hacer resaltar esto. Dice la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Aquí notamos nosotros esta iglesia que se prostituyó. La Biblia habla que la iglesia se prostituye cuando, igual que una mujer que se prostituye, presta servicio por dinero. La iglesia cuando se prostituye es cuando todos los líderes quieren hacerlo por dinero, ya no es por amor de Dios. Pero acá esta mujer, ¿cierto? Que está en apostasía, que es una ramera, como dice la escritura acá, está vestida de color púrpura. Es decir, que el color púrpura representa una iglesia que se ha prostituido, que ha perdido el amor por las almas y todo lo hace por dinero. Por eso este hombre rico, que representaba a los fariseos, que eran avaros, estaba vestido de púrpura, de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre tenía la palabra de Dios, es decir, que la comida espiritual la tenían en abundancia, eran ricos porque eran los que tenían educación en el tiempo, eran los que sabían leer, los que escribían. Entonces ellos eran ricos porque tenían todo el pan y se creían salvados. Versículo 20 dice, pero había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba, dice, echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún dice, los perros venían y le lamían las llagas. Vemos nosotros que la gente, como ellos decían, que los pecadores que se acercaban para oír al Señor Jesucristo, querían escuchar la palabra de Dios. Estos religiosos ni siquiera le daban las migajas, no le enseñaban. Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión se compadeció de las muchedumbres, dice el Evangelio, porque se encontraban como ovejas sin pastor, nadie las alimentaba. Ellas querían conocer un poquito de la palabra de Dios, pero nadie le daba nada. Pero ahora sucede algo, dice acá en el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo. La muerte es un cambio de vida. Cuando las personas aceptaban al Señor Jesús, como dice, morían para el viejo hombre, para la antigua, morían. Y cuando aceptaban al Señor Jesucristo, volvían a la vida. De hecho, el bautismo es así. Es una muerte y una resurrección espiritual. Ellos tuvieron una muerte espiritual para resucitar como Cristo resucitó de los muertos, como dice San Pablo del bautismo, para ahora estar en una condición aprobada de Dios. Porque la gente pecadora, como dice la Escritura, los recaudadores de impuestos, mucha gente se acercaba al Señor Jesús para aprender de Dios. Y muchos se convirtieron. Y dice que se fueron al seno de Abraham, ahora en una condición de salvado. Pero murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. Interesante donde se encontraba, en el Hades. La palabra Hades corresponde a la palabra hebrea del Antiguo Testamento de Seol o Sheol y la palabra Hades. Ahora, si ustedes buscan en los diccionarios bíblicos, el Seol está relacionado con la sepultura, con la muerte, porque estos religiosos estaban muertos. La Escritura dice que cuando uno pierde el enfoque, muere en el propósito que el Señor le dio a uno como líder, como iglesia, a la vista de Dios. Uno está muerto cuando no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso en los mensajes de la iglesia, tienes nombre de estar vivo, le dice Jesucristo a una de las iglesias, un mensaje de las 7 iglesias, pero estás muerto. Ellos murieron a la vista de Dios porque no llevaban una vida correcta espiritualmente, porque de hecho ni aceptaban al Señor Jesucristo, se burlaban. Pero es interesante que la palabra Hades en el Antiguo Testamento está relacionada con la tumba. No puede significar un lugar de tormento y un lugar de tumba. Vamos a ver en el libro de Eclesiastés el Hades con qué se relaciona, ¿ya? Aquí en Eclesiastés, capítulo 9 y el versículo 10, se habla del Seol. Pero mire, está relacionada con la inactividad. Ahí no hay actividad, no hay nada. Eclesiastés 9, versículo 10 dice, todo lo que viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, que corresponde al griego Hades, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y el versículo 5 dice, del mismo capítulo, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La Biblia dice que los muertos no saben nada. Y en el Seol donde vamos, que corresponde a Hades, en griego, no puede a la vez ser un lugar de inactividad y a la vez un lugar de tormento. Puede ser una o la otra, pero esto es simbólico. Ahora una persona puede decir lo siguiente, ya, y es válido, pero vamos a ver aquí a la luz de la Escritura. En primer lugar, para que uno pueda decir, sí, lo que pasa es que el cuerpo muere,
pero algunos hablan del alma, otros hablan del espíritu. El segundo tema que vamos a analizar, vamos a hablar acerca de qué es el alma y qué es el espíritu, la diferencia entre las dos, y cuáles son las palabras que salen del griego y el hebreo. Pero en cambio acá, si una persona dijera, ¿sabe qué? Lo que pasa es que el alma o el espíritu es el que se va a atormentar. Pero yo le digo una cosa, tampoco se podría atormentar, porque un espíritu usted no lo podría quemar con fuego. Una persona para que sienta tormento tiene que tener carne, tiene que tener cuerpo. Y si el cuerpo se quedó en la tumba y el espíritu se fue al Hades, ¿cómo se va a quemar un espíritu? Si un espíritu no se puede quemar, es incorpóreo, no es del mundo material. Ahora también para que los muertos fueran atormentados, todos tendrían que tener vida eterna. Los perdidos en un infierno y los salvados en el seno de Abraham. Entonces, y de igual manera tendrían que tener vida eterna los salvados tanto como los perdidos. Pero acá algo bien interesante, que un espíritu no se puede quemar con fuego, porque el fuego no puede quemar un espíritu, porque es incorpóreo. Sino que acá vamos a ir leyendo los detalles nosotros, significa que los escribas y los fariseos no tenían la aprobación de Dios y el mensaje del Señor Jesucristo los atormentaba, porque la verdad las cosas, cuando las personas rechazan el mensaje de Dios, usted vea cómo se enojan, cómo los fariseos se enojaban con el Señor Jesucristo, al punto después de los sacerdotes comenzar a tramar la muerte del Señor Jesucristo. Ahora también, como una persona en un infierno va a hallar una gota de agua en la mano. ¿Cómo hallar una gota de agua? ¿Cómo se va a poder llevar por el fuego? Se evaporaría inmediatamente. Esto es una ilustración. Aquí representa el rico representa a los religiosos de color púrpura, como vimos nosotros. Y el mendigo representa a las personas humildes que aceptaban al Señor Jesucristo. La muerte, un cambio de vida. Algunos para tormento, el mensaje de Cristo los atormentaba, y para otras personas tenían ahora un cambio de vida, y ahora ellos estaban en el seno de Abraham, estaban en una relación íntima con Dios. Vamos a ver el versículo 25, dice acá. El versículo 24, perdón, dice: estando él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Como una gota va a refrescar en su lengua si no tenía cuerpo. Dice: porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acá no le dice ninguna cosa que pecó, cuáles fueron tus pecados, tus razones de haberte ido acá. Acá Abraham le dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Nadie se va a perder o se irá al infierno porque recibió bienes, ¿no? Entonces las cosas se obtienen materialmente. También dice acá: Lázaro también los males. Es decir, que las personas tendrían que perderse porque a algunos les fue mal en la vida y otros tendrían que perderse, algunos tendrían que perderse porque les fue bien en la vida y otros tendrían que salvarse porque les fue bien en la vida. No es así. Las personas se salvan o se pierden si aceptan al Señor Jesucristo. Esta es una ilustración, es una parábola. Versículo 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, dice, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, oírlo. Realmente los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo, ni siquiera si una persona volvía de los muertos, ellos iban a creer, porque Cristo volvió entre los muertos. Aún así, ellos no creyeron. Tenían a Moisés, tenían los profetas, tenían la palabra de Dios. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera de entre ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y así fue, porque el que volvió de los muertos de manera más importancia, más grande la resurrección, es la resurrección del Señor Jesucristo. Recuerda, hermano, que esto es una ilustración. La Biblia es bien clara, ¿ya? ¿A dónde van los muertos? Vamos a buscar algunos textos, ¿cierto?, de apoyo. Un día de esto también vamos a estudiar las ovejas y los cabritos, que vamos a ver las palabras griegas que aparecen ahí cuando se dice al castigo eterno. En el idioma griego aparece otra palabra que vamos a estar viendo. Pero recordando un poquito acerca de dónde iban a ir los muertos, literalmente, acá en el libro de Génesis capítulo 3 y el versículo 19, Dios había dicho lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas de la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás.
El Señor en su palabra dice de que los muertos vuelven al polvo, es decir, que los muertos están hoy día en los cementerios, están en las tumbas, ¿ya? Algunos quizás nunca sus cuerpos se encontraron, pero acá en el libro de Eclesiastés dice que uno fue creado del polvo y va a volver al polvo, los muertos vuelven a desintegrarse. El ser humano fue creado como un todo, muere como un todo y resucita como un todo, no es que haya algo sobreviva a la muerte. Yo le digo lo siguiente, si el ser humano siguiera viviendo como un espíritu, como un alma, porque el tema, de ahí vamos a analizar ese tema, ya que es el alma, que es el espíritu, según el idioma griego y hebreo. Entonces el hombre, no, la muerte no existiría, po. El hombre fuera eterno, es decir, que el alma es eterna. Entonces, al final la muerte no existiría. En cambio, la Biblia es bien clara. La Biblia dice claramente, cuando el Señor resucite, ahí vamos a tener la inmortalidad. Recuerda usted que en el jardín del Edén el hombre murió, el hombre pecó y murió. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El hombre perdió la vida eterna, el hombre no puede seguir viendo como un ser, un espectro, como un espíritu. Dios le dijo, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y mal, tú vas a morir. Y así fue. El hombre, mis queridos amigos, murió. Ahora fue el diablo. El diablo es el que enseñó la idea de que el hombre sigue viviendo después de la muerte. En Génesis capítulo 3 y el versículo 3.1 de Génesis habla acerca de esta mentira del diablo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Dios dijo que el hombre iba a morir. Pero miren lo que dijo el diablo. La primera mentira del diablo, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El diablo le dijo a Eva, no moriréis. Y de ahí, cierto, se ha ido efectuando esta creencia que es de parte de los vinos de Babilonia. Es bien claro, nosotros vamos a recibir la inmortalidad cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra. Ahí nos vamos a reunir con el Señor. Pero en el rico y el mendigo es una ilustración, es una parábola. El rico representa a los religiosos del tiempo de Jesús y el mendigo representa a los que querían solo la migaja de escuchar la palabra del Señor. Es como cuando la mujer sirio-fenicia le dijo al Señor Jesucristo que le curara a su hija. Y el Señor Jesucristo, para probarla, le dijo, no es bueno, cierto, dar el pan y dárselo a los perritos. Pero la mujer le dijo, pero aún así los perritos comen de la migaja que caen de la mesa. Y ahí el Señor Jesucristo, cierto, se deshizo su corazón, le dijo, grande es tu fe, que tu hija, cierto, que libre de este azote. Mis queridos amigos, cierto, mi deseo, cierto, que el Señor los bendiga grandemente. Y no podemos seguir, como dijo el Señor Jesucristo, teniendo ojo y no ver, teniendo oído y no escuchar. Tenemos, cierto, que captar el sentido de las ilustraciones del Señor Jesucristo. En el próximo tema vamos a hablar acerca del cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo vamos a estudiar. Que el Señor los bendiga. Ahora vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por haber analizado tu palabra. Como el mismo Señor Jesucristo dijo, que el grande de su enseñanza iban a ser con parábolas, con ilustraciones, metáforas. Los detalles de tu palabra nos van ayudando para poder entender hacia dónde va dirigido tu mensaje, que no contradiga el contexto de tu palabra, de la Biblia en otros pasajes. No confundir las cosas simbólicas con literales, ni las literales simbólicas, Señor. Te pedimos todo esto, que tú bendigas a nuestros hermanos, que tú le des tu Espíritu Santo y un corazón abierto para abrirnos, ¿cierto? Como dijo el Señor Jesucristo, el corazón no se debe endurecer, se debe ablandar para captar mediante tu Espíritu Santo tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mis queridos amigos y amigas.